Os daré pastores. Hoy con el Seminario de Orihuela, Alicante. Era en Belén, y era Nochebuena la noche. Apenas si la puerta crujiera cuando entrara. Era una mujer seca, harapienta y oscura, con la frente de arrugas y la espalda curvada. Venía sucia de barros, de polvo del camino. Le iluminó la luna y no tenía sombra. Tembló María al verla. La mula no, ni el buey, rumiando paja y heno, igual que si tal cosa. Tenía los cabellos largos, color ceniza, color de mucho tiempo, color de viento antiguo. En sus ojos se abría la primera mirada, y cada paso era tan lento como un siglo. Temió María al verla acercarse a la cuna. En sus manos de tierra, oh Dios, ¿qué llevaría? Se dobló sobre el niño, lloró infinitamente, y le ofreció la cosa que llevaba escondida. La Virgen, asombrada, la vio al fin levantarse. Era una mujer bella, esbelta y luminosa. El niño la miraba, también la mula, el buey. Mirábala y rumiaba igual que si tal cosa. Era Belén, y era Nochebuena la noche. Apenas si la puerta crujió cuando se iba. María, al conocerla, gritó y la llamó Madre. Eva miró a la Virgen y la llamó Bendita. Qué clamor, qué alborozo por la piedra y la estrella. Afuera aún era pura, dura la nieve y fría. Dentro al fin, Dios dormido sonreía, teniendo entre sus dedos niños la manzana mordida. Pues muy buenas noches y os saludamos desde el Seminario de Orihuela. En este día de Navidad queremos saludaros y compartir con vosotros este momento tan entrañable, esta fecha tan importante para los cristianos, y lo queremos hacer en este programa, en esta última hora del día de Navidad, con el programa de Os daré pastores. Y para ello cuento hoy con la compañía de Diego. Muy buenas noches. Muy buenas noches, don Carlos. Y también está con nosotros Samuel. Buenas noches. Muy buenas noches y feliz y santa Navidad para todos los escuchantes de Radio María. Así es, les deseamos a todos nuestros oyentes, aquellos que nos escuchan, una santa y feliz Navidad. Y hoy queremos hacer un programa un tanto especial, porque en este día especial para los cristianos queremos hacer un poco el recorrido de la vida de un seminarista, cómo vivía la Navidad antes, durante, después, y también con muchas sorpresas que hoy el Señor seguro que por medio de la Virgen María nos quiere regalar. A ver, Diego, damos paso al sumario. Pues sí, en el programa de hoy tendremos pues un recorrido por la Navidad del ayer, la del hoy y la del mañana, como ha dicho don Carlos. Y también, pues, en nuestra sección de Tras las Huellas nos enfocaremos en el pollino. Luego tendremos una entrevista a la Sagrada Familia y por último concluiremos con una pequeña oración.
Adeste Fideles es uno de los villancicos más antiguos y universales de la tradición cristiana. Su título en latín significa Venid fieles, una invitación a todos los creyentes para acudir a Belén y adorar al... El canto proclama con alegría el misterio de la Navidad, Dios hecho hombre, nacido humildemente para traer luz y salvación al mundo. Por eso es un himno de gozo, adoración y fe que se canta en todo el mundo durante estas fiestas. Con este canto, que es una de las riquezas de la religión católica cristiana, ¿no? Y que desde siempre se ha cantado en este tiempo de Navidad, y además pues con esa melodía que en cuanto la escuchamos nos recuerda ya, ¿no? a todo este ambiente navideño, pues yo creo que es importante que también hagamos memoria de nuestra vida. Hemos querido escoger este canto un poco lejano en el tiempo, ¿no? Su composición. Y lo queremos hacer para también mirar la vida de un seminarista o de un sacerdote antes de entrar al seminario, de cómo vivíamos nosotros la Navidad. Yo creo que podemos abrir esta mesa de diálogo en este día tan importante, entre turrones, entre panderetas y villancicos. Yo creo que también podemos hacer memoria para acompañar a nuestros oyentes de cómo vivíamos nosotros la Navidad antes de entrar al seminario. Pues, o sea, en mi casa la Navidad siempre ha sido un poco sobria y tal, porque en un primer momento, pues, en la casa estaban mis padres, mi abuela y solamente yo. Entonces era un ambiente muy recogido y tal. O sea, yo recuerdo en aquellas Navidades, esas Nochebuenas, en las que yo, pues, el villancico que ese año me había aprendido en el colegio, pues lo cantaba, lo repetía, lo volvía a repetir, y al final me decía, para un poquito ya. Pero había un ambiente, pues, o sea, yo siempre recuerdo esas Navidades con mucha ilusión, con mucha alegría, pero sí que es verdad que dentro de mí, pues, el motivo principal de la Navidad no siempre era el nacimiento del niño. Esa Navidad, pues sí, yo recuerdo que se ponía el Belén, se ponía el árbol, y o sea, yo he pasado horas y horas jugando con esos belenes, pero sí que es verdad que al final el Belén era algo más, no era el centro. Yo creo que también el hablar de Navidad y hablar de cómo vivíamos nosotros la Navidad cuando éramos pequeños, ¿no? Antes de entrar al seminario, antes de plantearnos este seguimiento del Señor, yo creo que nos trae también la ilusión, ¿no? Esa ilusión que decías, que a veces no sabemos muy bien identificar, ¿no? Y a veces pues no es Jesús el centro de nuestra ilusión cuando éramos pequeños. Esa ilusión que hoy también encontramos en los más pequeños de nuestras casas, ¿no? Pero yo creo que también es un lenguaje que Dios usa, ¿no? Y que del que se sirve el Señor para hacerse presente en el corazón de los niños. Yo creo que en Navidad también es un tiempo de búsqueda. Es verdad que no siempre hemos buscado a Dios en el tiempo de Navidad. Pues cuando éramos pequeños, pues tal vez buscábamos a Papá Noel a ver dónde nos dejaba los regalos. Buscábamos a ver si pillábamos a los Reyes en esa gran noche, o si pillábamos a cualquiera, ¿no? Que tuviera un poco de ilusión, alguien que nos hiciera un regalo, incluso pues la búsqueda de nuestros familiares. Yo recuerdo antes de ir a cenar a casa de unos abuelos, nos íbamos a la casa de los otros a hacerles la visita, ¿no? Y yo creo que también con un poco de ilusión de recoger el aguinaldo, de ir al vecino y decirle y tocarle y un poco molestarle para que pues se diera cuenta de que es Navidad. Yo creo que esa ilusión que vivimos, yo creo que también es esa ilusión la que también nos ha hecho buscar en nuestra vida. A ver, Diego, ¿tú cómo vivías la Navidad antes de entrar al seminario? Pues la verdad es que un poco como Samuel, ¿no? Pues mi familia tenía la tradición de ir a misa, de cenar con la familia y todo eso, pero yo, pues, como usted ha dicho, tenía puesta la ilusión en los regalos, en a ver qué me trae Papá Noel en casa o los Reyes en casa de mis tíos, en casa de mis abuelos. Pero sí que es verdad que siempre ha sido especial, ¿no? Esa noche en la que nos reunimos toda la familia y cenamos juntos y compartimos y nos reímos y jugamos a juegos de mesa. También para mí pues era muy especial el
montar la casa, ¿no? Adornar la casa con mi familia, con mi hermano, con mis padres. Pues esa ilusión pues que aún ahora no se ha perdido, ¿no? Y esa tradición. Yo creo que mirando nuestra vida también de antes de seguir los pasos del Señor, que es verdad que tiene muchas etapas, porque cuando uno se plantea entrar al seminario, pues ha recorrido muchas etapas de su vida, pues comentábamos la infancia, pero también pues la adolescencia, ¿no? Con todo lo que conlleva el a veces pues ese estar incómodos en la familia, que es propio de la adolescencia. Y bueno, pues al final descubrir que Dios se hace presente en nuestra historia, ¿no? Dios ha estado naciendo tantos años sin darnos cuenta, así como nació la noche de Belén sin que tantas personas se diesen cuenta, ¿no? Y en estos días un poco preparando la Navidad y en la oración, pues yo caí en la cuenta de esto, ¿no? En esa noche oscura de Belén en la que pues tal vez quedaría algún candil, alguna lamparita encendida para ultimar algunas cosas para mañana, pero en aquel tiempo donde no había electricidad, donde no había ningún medio, pues no se iría muy tarde a dormir, ¿no? Y esto es lo que hoy sigue sucediendo. Aunque tengamos todos los medios del mundo, son muchos los que siguen dormidos y no se han encontrado con el Señor. Pero qué gran suerte que tenemos que muchos ángeles en nuestra vida nos han anunciado como a los pastores, pues mira, es que Dios ha nacido al lado de ti. ¿Cómo va a nacer Dios en un niño pequeño? ¿Cómo va a nacer Dios y llevar pañales? ¿Cómo va a nacer Dios y estar llorando? ¿Y cómo va a nacer Dios en medio de tantos animales? Y Dios lo ha querido así, ¿no? Escuchaba también una reflexión de un obispo que decía que lo de nacer en un pesebre, nacer en el lugar donde se alimentan los animales, no fue casualidad. Dios Padre sabía que su hijo iba a nacer en esas condiciones. Y también que Dios tuvo que buscar en esa noche a tantos hombres y mujeres y tocó a tantas puertas como lo sigue haciendo hoy. Dios no improvisa, ¿no? Y Dios vuelve a buscarnos y vuelve a tocarnos a la puerta. Y yo creo que en aquel tiempo en el que tal vez no nos dábamos cuenta porque la ilusión era por los regalos, nos perdíamos el mayor regalo, que es el de un Dios hecho carne, el de un Dios que se hace pequeño, el de un Dios que se deja abrazar, el de un Dios que al final viene a salvarnos.
Dios nos bendecirá, interpretada por Andrea Bocelli, es una canción profundamente vinculada al espíritu de la Navidad. Su letra es una oración sencilla y esperanzada que pide la bendición de Dios para todos, especialmente en los momentos de dificultad. El tema transmite un mensaje de paz, confianza y fraternidad, recordándonos que la Navidad no es solo una celebración, sino una llamada a vivir unidos, con fe y esperanza, en un futuro mejor bajo la mirada de Dios. Así es como queremos vivir la Navidad, ¿no? Unidos y con aquellos que forman parte de la familia de los hijos de Dios, con la Iglesia, y así es como queremos ahora adentrarnos en el tema que hoy nos ocupa, que es la Navidad, una vez entrados al seminario, viviendo esta vocación, este seguimiento del Señor. Y yo creo que también en este espacio pues abrimos lugar a poder comentar con nuestros oyentes cómo hemos vivido en nuestra casa la Navidad, ¿no? Cómo la hemos preparado durante el tiempo de Adviento y también pues con las celebraciones. Pero primero, antes de adentrarnos en todo lo que hemos hecho aquí, preguntaros desde la profundidad de vuestro corazón, ¿cómo vive un seminarista hoy la Navidad? Pues la Navidad ahora actualmente en mi casa pues se vive más o menos como antes, solo que pues he descubierto al estar aquí en el seminario y tal, pues el sentido profundo, ¿no?, de la Navidad y lo importante que tiene, ¿no?, del nacimiento de nuestro Señor, de Dios. Y pues se lo he ido transmitiendo, ¿no?, a mi familia, aunque también es cristiana, pero para vivirlo un poco pues más profundamente, ¿no? Y pues al ver reunida a mi familia y ver que pues algunos de ellos no la viven como yo, pues tengo ese sentimiento, ¿no?, de decir, pues chicos, lo importante no es lo que estáis viviendo vosotros, ¿no?, sino esa persona que ha nacido hoy y que celebramos, ¿no? Y pues eso, así es como la vivo yo actualmente. Yo creo que es importante el que caigamos en la cuenta de que cuando uno sigue los pasos del Señor, pues al final se hace transmisor del mensaje del Señor, ¿no? Y yo creo que lo que hemos visto y oído es lo que os anunciamos. Ese Dios con el que nos hemos encontrado, que a veces está muy distante de la imagen de Dios que tiene nuestro mundo, es esas ansias, ¿no?, esas ganas que Diego compartía con nosotros de poder decirle a los demás, es que lo que estamos celebrando es un Dios que se ha encarnado, es una persona, no es una celebración, no es algo así como etéreo, algo como una energía impersonal, no, sino que se concreta, que se hace historia, que se hace hombre, que se encarna. Y a veces yo creo que también es difícil porque entre todo lo bonito y toda la película, con todos mis respetos, la película de Navidad, la película de princesas que nos hemos creado alrededor de la Navidad, se nos olvida que el centro de la Navidad realmente es nuestro Señor. Samuel, vamos, después de este rollago que acabamos de meter, vamos a preguntarte, ¿tú cómo vives la Navidad? Pues hoy en día yo esta Navidad pues la estoy viviendo igual que las últimas, ya una vez entrado en el seminario, pues principalmente desde la liturgia. Sabiendo en el centro y poniendo en el centro a Jesús, dónde realmente vemos a Jesús cada día y dónde nos es más fácil encontrarlo. Pues yo creo que la respuesta es clara y es en la misa, en esa misa de Nochebuena que ayer pudimos celebrar algunos, otros pues lo habrán vivido esta mañana. Yo realmente desde que soy consciente de todo esto recuerdo mucho, con mucho especial cariño, el tema del canto de la calenda, esa introducción que hay en la misa de Nochebuena en la que se hace un repaso a la historia de la salvación, cómo Dios va actuando en ese momento, en cada etapa de la historia, para al final, estando todo el orbe en paz, que Jesús nazca y que se haga presente. Y no es una cosa que pasó hace 2025 años y que pues sí, hoy la recordamos, pero es un día bonito, mañana volveremos a estar el mundo peleado y no. Es algo que pasó hace 2025 años, pero sigue pasando hoy
y que lo que nos hace es saber que mañana no puede ser un día distinto y diferente a lo que hoy estamos viviendo. Hoy estamos todos contentos, hemos cantado villancicos, nos hemos felicitado todos por los WhatsApp y mañana no podemos volver a ser como éramos ayer. Hay que ser una persona distinta y por lo menos tener esa inquietud y esa intención de cambiar aquello que en nuestra vida sabemos que no está bien, porque al final pues solo así es como realmente podemos adorar al niño Dios. Al final, yo creo que algo muy importante que nos trae el tiempo de Navidad es descubrir que Dios se ha hecho sencillo en nuestra vida ajetreada, en las mil historias que al final todos llevamos. Nosotros en el seminario, las familias en su vida cotidiana, al final nos complicamos, ¿no? Y Dios se hace sencillo. Incluso, como decías, ¿no? Ir a lo esencial de la liturgia. Muchas veces, ¿cómo nos complicamos? El pasado domingo que tuve la suerte de estar en mi parroquia de Villena, lo decía en la homilía, ¿no? La tercera idea era la de darnos cuenta que Dios ha hecho Dios con nosotros. ¿Cuántas veces nos empeñamos en adorar a Dios como nos da a nosotros la gana? No, si es que Dios se ha querido hacer Dios contigo. Dios ha hecho sencillo. ¿Cuál es la mayor adoración que podemos hacer hoy, día de Navidad? Pues que se nos caiga la baba contemplando al niño pequeño, al niño Jesús. ¿Cuál es la mayor adoración que podemos hacer en estos días? Pues por supuesto la adoración eucarística, ¿no? Y ponernos delante del Señor de rodillas, pero sin cosas raras. Yo creo que el gran peligro que a veces podemos tener con espiritualizar demasiado a Dios es que nos olvidemos de que Dios se ha encarnado. Y por eso yo creo que es importante, y así en el seminario lo cuidamos, ¿no? El que la adoración es una adoración como nos pide la Iglesia. Y al final, cuando uno se sabe protegido, ¿no? Por el criterio externo, por lo objetivo, ¿no? Por lo que al final la Iglesia nos regala, sale de su vivencia a veces alejada de Dios. Y yo creo que es a lo que nos invita el tiempo de Navidad, a darnos cuenta de que Dios es Dios con nosotros. Y de darnos cuenta de que Dios se hizo presente a unos pastores. Yo en estos días le estoy dando vueltas y algún entendido en la Sagrada Escritura le tendré que preguntar, ¿no? Pero ¿por qué estaban durmiendo al raso? ¿No? Los pastores normalmente es verdad que tienen su ganado, pero tienen un lugar donde guardarlo. ¿Es que aquellos hombres tal vez no iban andando de un lugar a otro? Aquí en nuestra querida España conocemos la transhumancia, ¿no? Los ganados van de un lugar a otro. Y aquellos hombres sin mucha estabilidad en su vida no iban de un lugar a otro. Pues hoy que nosotros vamos de un lugar a otro, pues dejemos que Dios nos anuncie, ¿no? A los que nadie se esperaba que se les anunciase el nacimiento de un nuevo rey, se les anunció un rey en pañales, un rey, un Dios hecho pequeño, hecho Dios con nosotros. Y además con la gran suerte, y lo habéis dicho, cómo vivíais la Navidad antes y cómo la vivís ahora, algo clave es la familia, ¿no? Cómo al final en ese ambiente familiar podemos compartir la vivencia de Dios. Cómo en ese ambiente de familia descubrimos que Dios ha querido tener una familia. Tenemos una entrevista muy curiosa que todavía no vamos a desvelar a quién se la vamos a hacer, pero yo creo que es importante que descubramos que Dios ha querido tener una familia y la familia de los hijos de Dios tiene la suerte de mirar a María, de mirar a José, y así es como lo hemos querido hacer también en nuestro seminario, ¿no? A ver un poco cómo hemos preparado este tiempo de Navidad en nuestro seminario. Pues la última semana antes de marchar a casa tienen lugar los encuentros ante el Belén, en el que pues cada noche después de la cena se hace un pequeño corro delante del Belén que está en el zaguán principal de nuestro seminario, ahí en el centro de la casa, y pues cada día, cada noche una distinta comunidad o grupo del seminario pues prepara
una pequeña adoración en la que pues leemos el Evangelio, hacemos una pequeña meditación, terminamos con unas peticiones, mirando a ese niño que ha nacido en el Belén y que pues es una invitación a que nazca, a que lo dejemos nacer también en nuestra vida. Y luego pues siempre terminamos pues con nuestros villancicos, con los instrumentos musicales, a veces muy descoordinados, pero que el ruido pues manifiesta esa alegría por el nacimiento de ese niño. Y otras veces muy coordinados, todo se ha dicho de paso. Todo se ha dicho también. Que cantar el tamborilero y el camino que lleva a Belén con un pandero bien tocado también se disfruta, ¿no? Y como decías... No diremos quién lo tocó. No lo diremos porque si no... pero yo creo que es importante, ¿no? Que esto que hacemos en nuestro seminario sirva de ayuda a todos los que nos están escuchando. Que aprovechemos estos días para acercarnos al pesebre, para acercarnos a ese Belén que puede ser más pequeño, más grande, más bonito, más feo, pero que seguro que todos tenemos en nuestra casa. Y si no lo tenemos, tenemos que hacer por tenerlo. Hay de distintas maneras, de distintos estilos, pero que tengamos un Belén en casa, un nacimiento, una sagrada familia que nos ayude a contemplar el misterio de Dios hecho hombre. Yo tengo deberes todavía. El pasado domingo de Adviento pues hubo un sacerdote que nos invitó a en esta Navidad dedicar un minuto a coger el niño Jesús del Belén, ponerlo en la mano, mirarlo y no decir nada. Estar ahí un minuto mirándolo y dejar que él sea el que hable. Y también el sacerdote, estábamos varios allí, dijo, y si alguien no tiene Belén en casa o no tiene niño Jesús, pues que lo busque en el móvil y que se ponga el niño Jesús en el móvil. Así que yo esa invitación, esos deberes que todavía no he hecho, os lo invito a todos los oyentes de Radio María a que lo hagamos. Cojamos un niño Jesús y estemos un minuto mirándolo a ver qué es lo que tiene preparado el niño Jesús para nosotros. Y también en nuestra casa hemos cuidado muchos detalles, ¿no? Por ejemplo, hemos puesto el árbol de Navidad, donde cada una de esos adornos, de esas bolitas, son los rostros, las caras, algunas más favorecidas, otras menos, de todos los que formamos esta familia del seminario. Y también pues con una noche especial que Diego a lo mejor nos puede relatar alguno de esos momentos vividos en la cena de Navidad de nuestra casa. Pues sí, la cena de Navidad pues es ya tradición, ¿no?, en esta casa hacerla antes de marchar a casa de vacaciones, en la cual pues durante la cena se hacen diferentes pues actividades y además cada comunidad de este seminario pues hace una actuación. Y la verdad es que es una noche llena pues de risas, de compartir, ¿no?, donde se reúnen pues los trabajadores del seminario, las hermanas, la comunidad de hermanas carmelitas que tenemos aquí, y pues el rector, incluso en esta cena vino el monseñor Munilla, don José Ignacio Munilla, y pues la verdad que fue una noche muy especial. Pero Diego, hemos de decir que no solo vino nuestro obispo, que fue una visita pues muy entrañable y también muy familiar, sino que hubo una gran visita. Sí, vinieron también los 3 Reyes Magos desde Oriente, bueno, a lo mejor un poco más cerca, pero nos visitaron y nos trajeron pues a cada seminarista un regalo, que fue pues una equipación deportiva de este seminario con el logo y tal, y pues la verdad que fue un momento muy, muy chulo también. Yo creo que en esto de cuidar los detalles hay mucho de Navidad, ¿no? Y yo, a lo mejor si mi abuela me escucha, cuando me vea se me va a reñir, pero en mi familia tenemos una broma graciosa, y es que en casa de mi abuela hay platos el día de Navidad o el día de Nochebuena en que no conocemos hasta que se recoge el aperitivo, porque mi abuela tiene tantas ganas de agradarnos a cada uno de los miembros de la familia que pone un plato de aperitivo, ¿no?, unos entrantes por cada uno, entonces están acumulados uno encima de otro y hasta que no retiramos los platos no nos damos cuenta de lo que hay debajo. Es una broma, ¿no? Pero yo creo que esto dice mucho, ¿no?, de lo que en estos días sale de nuestro corazón. Ese Dios que se entrega nos hace que nosotros nos entreguemos y que derrochemos de alguna manera generosidad y ternura a aquellos que nos rodean. Y vamos a dar paso a otro villancico.
huella, la huella, José y María, por los campos helados, cardos y hormigas, a la huella, por tanto campo, no hay cobijo ni fondo, siguen andando, florecitas del campo, flores del aire, sin ningún donde naces, florcita, que estás mereciendo, palomita asustada, grillo sin sueño, y a la huella, los peregrinos, prestarme la hoguera para mi niño. A la huella es un villancico tradicional español, en este caso cantado por nuestro conocido Rafael, que narra el camino de San José y la Virgen María hacia Belén en esta noche de Navidad. Con un tono popular y cercano, el canto invita a acompañarlos en ese viaje lleno de sencillez, esfuerzo y esperanza, recordándonos que el nacimiento de Jesús se da en la humildad y en el caminar confiado hacia Dios. Es un villancico que conecta la fe con la tradición y el calor del pueblo. Y con ese calor del pueblo queremos seguir hablando de cómo soñamos la Navidad, ¿no? Hemos hecho un recorrido de cómo vive un seminarista, cómo vivía antes un seminarista antes de entrar al seminario la Navidad, cómo la vive siguiendo las huellas del Señor aquí, pero también cómo se sueña la Navidad. Pues en esto yo creo que el que más tiene que decir eres tú, Carlos, pero sí que es verdad que, porque ya lo has vivido, ese paso de seminarista a sacerdote. A mí una de las cosas que más ilusión me hace del mañana, del llegar un día a ser sacerdote, no es la primera celebración de la misa, que también, sino esa misa de medianoche, el que el niño Jesús nazca por medio de tus manos en el altar, en ese pan y ese vino, pues es algo que es algo que de verdad me conmueve por dentro, y que pues ayer en la Nochebuena, pues mientras incensaba en ese momento, pues me imaginaba también a mí mismo dentro de unos años, lo que Dios quiera, pues teniendo ese regalo y ese don que la Virgen María pudo traer una vez al niño Jesús a este mundo por medio del Espíritu Santo, pero que el sacerdote lo hace cada día. Y eso pues es un regalo muy grande que Dios quiera que podamos sentir algún día. Pues a mí me gustaría pues seguir viviéndolo, ¿no? En familia, y no abandonarla, pero poder mostrarles, ¿no? Ya pues esa felicidad, ¿no? Y también pues animaría a todos los oyentes y a mí mismo también, ¿no? Acordarnos también pues de esas personas que pues que no tienen ese don, ¿no? Y esa gracia de poder vivir esa noche en familia o viven en la calle. Os animaría pues
acordaros de esas personas. Y como decía Samuel, yo tengo algo que decir, pues vivo ya la Navidad como sacerdote y en los últimos días del Adviento he estado rezando con las palabras de nuestro Padre Espiritual, que el día de mi primera misa en mi pueblo, yo celebré la primera misa solemne en el santuario de las virtudes de mi pueblo, de la Virgen de las Virtudes, y era tiempo de Adviento. Y don Francisco me decía en esa explicación, ¿no?, de por qué en nuestra tierra se besan las manos de los sacerdotes después de la ordenación, y decía: mira, Carlos, mírate las manos, porque ya no son tuyas, sino es el pesebre donde va a nacer Jesús cada día. Y cuando uno mira sus manos y las ve llenas de pecados, de heridas, de descuidos, de fragilidades, a veces de incomprensiones, de silencios, de tantas cosas que nos gustaría controlar y se nos sobrepasan, pues se acuerda, ¿no?, de esa noche en Belén oscura, donde José no encontraba donde reclinar a su esposa, a María, y no tenía donde acunar a Jesús, que se le había regalado, ¿no?, como un hijo. Y a veces en la vida del cura pasa esto, ¿no?, en el no saber cómo atender de manera acertada a la gente, de cómo celebrar la Eucaristía, de cómo tener la palabra acertada, de cómo al final llevar el Evangelio sin pegarle mucho de lo nuestro, sino que sea Evangelio puro. Y al final uno se da cuenta de que la Navidad hay que vivirla con los pobres, como nos ha dicho Diego. El Señor este año me ha hecho un regalo muy grande, que la verdad que no me esperaba, y han sido cosas de la providencia que se han ido encadenando, y cuando uno ya no se acuerda ni de la conversación que tuvo este verano con 2 voluntarios de la cárcel, te dicen: se acaba el plazo para poder entrar a la cárcel a celebrar la Eucaristía el día de Nochebuena. Y para mi sorpresa, hace pocos días, el capellán que normalmente acude a la cárcel, Fray Joaquín, mercedario que sirve aquí en nuestra diócesis, me decía: ¿quieres presidir tú la Eucaristía de la Nochebuena allí en la cárcel, en uno de los lugares donde pues pasan condena, ¿no?, algunos de los presos aquí en nuestra diócesis? Y es entrañable descubrir cómo Dios se hace presente en la fragilidad del hombre, cómo Dios se hace ternura, cómo para Dios seguimos siendo importantes, aunque hayamos metido la pata hasta el fondo, aunque nos hayamos olvidado de Él, aunque hayamos hecho cualquier cosa. Dios se hace ternura con nosotros. Y también se hace ternura con esas personas a las que hemos acompañado en los momentos de duelo, esas personas que han vivido cómo se les arrancaba lo más profundo, que es ese ser querido al que estaban entrañablemente acogidos y de manera repentina se ha marchado. Esas personas que no recuerdan, no saben lo que están viviendo. Las personas mayores que pierden la memoria. Y el día de hoy, el día de Navidad, ha sido un día más para ellos. Un día cualquiera. Y al final el sacerdote se tiene que dar cuenta, así como cualquier cristiano, que la Navidad se vive con los pobres y con los pequeños. Hace no muchos días tenía la conversación con un sacerdote que, hablando pues de la vida parroquial, pues me hablaba de personas que a veces el resto le molestan, ¿no? Hacen oración y el resto pues le molesta porque hay un niño llorando, hay un niño jugando, hay un niño una persona mayor que pues ya pues hace lo que puede y durante la Eucaristía pues a lo mejor pues dice algo o no se está quieto y me decía: a esta gente hay que decirle, mira, en ese niño, en ese llanto, en esa persona que te incomoda, cierra los ojos y descubre cómo es el niño Jesús el que llora. Y así yo creo que tenemos que vivir nuestra vida cristiana,
descubriendo a Dios en las pequeñas cosas. A ese niño que llora, a ese niño que nos incordia. Y otra cosa muy importante, que ya lo decimos a tiempo pasado, pero nos quedan todavía días de celebración, que vayamos a estos días sin prejuicios. Pues es que ahora me tengo que encontrar con el cuñado, con el sobrino, con el primo, con la tía que no me cae bien, con mi nuera que no sé qué, no sé cuántos, con mi yerno que no sé quintos. Que vayamos sin prejuicios. Dios viene sin prejuicios a ser Dios con nosotros. Yo creo que esto es una maravilla. Y por eso vamos a seguir con este programa avanzando. Y yo creo que volvemos a tener un momento musical. Hay un lucero nuevo que alumbra la madrugada y tiene brillo de corona de oro para un rey. El universo tiembla de ternura con la nana y una doncella virgen tararea al Emmanuel. No quiere más riqueza que vivir sin tener nada, no quiere más victoria que sufrir y padecer. Los ángeles se quedan como locos con las ganas que tiene de morir para que yo pueda nacer. Cántale María, qué lindo es, déjamelo 10 minutos conmigo. Quiero tener en mis brazos al rey, contigo madre darle cariño. Mira cómo se emociona José, déjamelo 10 minutos conmigo. Hoy en Belén ha nacido un bebé y da la vida con sus latidos. Hoy se han hecho divinos los caminos de la tierra y todos me conducen en volandas a Belén. Viva la Nochebuena más humana y más eterna. Viva mi niño lindo con María y con José. Cuando la tierra llore que ha perdido la esperanza, cuando la primavera tarde mucho en renacer, yo pediré refugio en el pesebre y haré guardia, lleno de amor y fe junto a la mula y junto al buey. Cántale María, qué lindo es, déjamelo 10 minutos conmigo. Quiero tener en mis brazos al rey, contigo madre darle cariño. Mira cómo se emociona José, déjamelo 10 minutos conmigo. Hoy en Belén ha nacido un bebé y da la vida con sus latidos de rey. Yo le adoro y le beso también. Nochebuena en Belén, tiene aroma de flor de Belén. Sus latidos de rey. Yo le adoro y le beso también. Nochebuena. Bueno, hemos tenido la oportunidad de escuchar esta canción de Luispo, cómo se hace Noche en Belén, con ese nombre, déjalo 10 minutos conmigo. Es lo que antes decíamos, ¿no? Que Dios se haga presente en nuestra vida, que lo contemplemos y que lo adoremos. Y es lo que queremos seguir haciendo en estos días de Navidad, en esta octava, y así pues poder seguir estando cerca de nuestro Dios, para que Él sea el que transforme nuestra vida. Y para eso damos paso a nuestra sección Tras las huellas. Y hoy no me atrevo a seguir las huellas de ningún santo, sino las huellas de un pollino. Las huellas de aquel que sin saberlo fue trono de un rey, portador de una doncella, y fue llevado y guiado por la valentía de José. Hoy quiero seguir las huellas de este burrito que sin saber a dónde iba, abandonó Nazaret para llegar a Belén, la ciudad de David. Allí iba de un lugar a otro y se hizo de noche. Y en la noche sigo encontrando sus huellas de un lugar a otro, recorriendo las callejuelas de esta ciudad de pan.
voy siguiendo las huellas de este pollino que va buscando junto a María y a José dónde poder descansar. Este pollino está inquieto. Jesús quiere nacer, su rey, nuestro rey. Las huellas del pollino me llevan hasta un pesebre, un pobre portal, rodeado de otros animales. Allí, en medio de la noche, cuando todo era oscuro, hoy Jesús se hace luz. Dejan de tener luz todas las estrellas porque ha nacido el sol de la historia. Quiero seguir las huellas no de un pollino, sino las huellas de Cristo, las del Señor. Este pollino que hoy lo lleva a Belén, otro día entrará con él en Jerusalén. Cuando todos canten hosana, cuando el gloria de hoy se convierta en crucifícalo, donde la ternura en un pesebre se convierta la entrega en una cruz, para así la luz hacerse eterna en la resurrección. Y hemos llegado al pesebre, hemos llegado al portal, y hoy tenemos un confesionario muy especial. Hoy se sientan o nos hemos acercado para sentarnos junto a nuestros más preciados personajes de esta Navidad. A ver, ¿a quién le vamos a preguntar? Pues hoy contamos con la Virgen María y con San José. María, esta noche tienes a tu hijo en brazos. ¿Qué estás sintiendo ahora mismo? Esta noche sostengo en mis brazos a mi hijo, y todavía me cuesta creerlo. He sentido cansancio, frío y silencio, pero sobre todo una paz que no se puede explicar. Dios ha cumplido su promesa. Mi niño duerme, y mientras lo contemplo, entiendo que el Señor se hace pequeño para que nadie tenga miedo de acercarse a Él. En esta Noche Santa quiero deciros algo. Dios no llega con ruido, llega con amor. Guardad esta noche en el corazón, como yo la guardo. Y ahora tú, José, si nos podrías decir ¿qué has aprendido de Dios en este momento? Esta noche he aprendido que Dios actúa incluso cuando todo parece oscuro. No encontré lugar digno para que naciera Jesús, pero ofrecí lo único que tenía, mi confianza. He velado en silencio, cuidando a María y al niño, y he comprendido que ser padre es proteger, amar y obedecer a Dios sin miedo. Esta noche os digo, cuando Dios entra en vuestra vida, nunca falta lo necesario. Yo creo que es una suerte el podernos haber colado, ¿no?, en la familia de Nazaret. Evidentemente, pues es una entrevista ficticia, ¿no? Y la verdad que agradecemos tanto a Fati como a Manuel el que nos hayan ayudado a poner voz a María y a José. Pero yo creo que también nos ha ayudado esta recreación, ¿no?, a lo que tal vez María y José nos hubieran dicho en aquella noche. Y de alguna manera es el mensaje que en el Evangelio de estos días, de tanto el que escuchábamos ayer noche en Nochebuena, ¿no?, en la misa del gallo, y también pues en las diferentes misas del día de Navidad, pues yo creo que este es el mensaje, ¿no? El mensaje de la Navidad, el mensaje de la paz, el mensaje de la alegría. Y aunque nos tiraríamos toda la noche hablando de Navidad y hablando de tantas y tantas cosas buenas que nos da el Señor, que es Dios con nosotros, tenemos que ir despidiendo este programa, pero yo creo que nos puede quedar unos minutos para dejar un mensaje, una felicitación a aquellos que nos escuchan. Pues yo quiero despedirme recordando cómo se llama este programa. Os daré pastores. Pues eso, que sigáis rezando para que
haya pastores, que podamos seguir acudiendo todos juntos como un rebaño unido, que vaya a encontrarse con ese niño Dios que ha nacido en Belén, que nace para ti, para mí, para el que te cae bien, para el que te cae mal, para el que está a 200 kilómetros y no sabes ni que existe, pero que de alguna manera todos hemos recibido ese mensaje de alegría en el nacimiento de un niño que nace para morir por nosotros. Desearos a todos una muy buena y feliz Noche Santa, y recordad que la Navidad no termina hoy, sino que hay que continuar, llevarla a los trabajos, a lo cotidiano. Así que muchas gracias por escucharnos. Y desde aquí pues desearos a todos una muy feliz Navidad, ¿no?, que estamos celebrando. Nos quedan estos apasionantes días de la octava. Luego celebraremos a María, la Madre de Dios. Celebraremos la Epifanía, como Dios se manifiesta a todas las naciones. Y yo creo que es una bendición el poder vivir todos juntos estos días de Navidad, y también agradecerles que nos hayan dado la oportunidad de colarnos en sus casas en estos últimos minutos, en esta última hora del día de Navidad, en el que seguro que hemos tenido momentos y días de ilusión. Pues que esta ilusión siga estando patente, y que siempre, como nos decían nuestros seminaristas, sigamos pidiendo al dueño de la mies que siga enviando muchos obreros a su mies, para que así Cristo Pastor se siga haciendo presente en medio del mundo, y que siempre, siempre sea Navidad. Os daré pastores. Hoy con el Seminario de Orihuela Alicante.